Buenas, hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a iniciar. Hoy es viernes 16 de septiembre. Son las 17:01. Así que en el día de hoy voy a entrevistar a Estudio de Arquitectura. Se llama Momento de Arquitectura. Le voy a entrevistar a Federico. Así que ahora le mando la invitación al Momento de Arquitectura. Así ya podemos iniciar. Un segundo. Buenas. Ahí ya le mandé la invitación a Momento de Arquitectura. Así que vamos a esperar que lea el mensaje y se conecte. Y así ya empezamos las 10 preguntas de todos los días. Ahí se conectó Momento. Ahí la voy a invitar. Así transmitimos juntos. Ahí te mandé la invitación. Tenés que poner OK y cuando pones OK vas a aparecer abajo mío y vamos a poder empezar a hablar. Eh, Listo. A ver. ¿Te llegó la invitación? Buenas. Ah, me la mandaste a mí. Ahí te respondo. Pasa. Ahí te mandé porque no me... Hola. No sé por qué no me acepta el botoncito. Pasó algo. Ahí va. Hola. Hola Adrián, ¿Cómo estás? Hubo ahí como ¿todo bien? problemas con los botones. Sí, muy bien. Sí, bueno, me ¿Por qué alegro. momento de arquitectura se llama el estudio? Cuando fundamos el estudio, cuando lo fundamos éramos tres, Sí, yo y mi hermano y el bien. compañero de tesis de mi hermano, Gastón. Ok, Y bueno, siempre cuando éramos chicos, mi hermano, la idea de cuando hablábamos siempre de arquitectura, de armar nuestro estudio, siempre iba a ir encabezado por nuestro apellido. Y después cuando, bueno, surgió esta idea de ser tres, obviamente la idea del apellido ya no iba, bien. entonces empezamos a pensar como cuál era el nombre que queríamos que represente nuestra idea de arquitectura y de hacer arquitectura. Entonces básicamente como indagamos y estudiamos un poco en qué tipo de arquitectura queríamos hacer, y qué significaba la arquitectura para nosotros. Y nos llegó mucho una vez una visita que hicimos al estudio de arquitectura de Nicolás Campodónico, Sí. que bueno, él En habla, Rosario. sí, sí, él habla mucho de justamente cómo, eh, más que arquitectura, o sea, cargarla a la arquitectura de un espacio y un tiempo determinado, y cómo generar estos momentos que no solamente Bien, son ladrillos de espacio, sino que justamente son momentos. Entonces, bueno, de principio queríamos que nuestra arquitectura sea justamente generar momentos y no sí. solamente espacios, por así decirlo. Entonces, de ahí Ok. surgió, nos gustó y bueno, le dimos para adelante con eso. ¿Y siguen siendo los tres? ¿Ahora? No, justo hace un año, el tercer socio, Gaby, él se casó y se mudó a Río Cuarto con la esposa, así Bien. que ahora quedamos de los originales, mi hermano y yo. Bien. ¿Y son de Córdoba, capital, o son de otra parte de Córdoba? Somos de Carlos Paz. Ah, y no más. Sí, 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 al toque, o sea, estudiamos en Córdoba, pero siempre viviendo en Carlos Paz. No tenés tanto acento cordobés. Y no, dicen que justamente los de Carlos Paz somos un poco más neutros. ¿En serio?
¿Qué son por las vedettes? ¿Que son porteñas? No tengo idea. Puede Bueno, ser. que está bueno. ¿Qué tal? Siempre se lo pregunto a los malplatenses, ¿no? Pero, ¿cómo es vivir en una ciudad de verano? O Carlos Paz no es tan de verano, o sí es de verano. ¿Cómo es Carlos Paz en ese sentido? ¿Es una Sí, ciudad de verano? sí, es la típica ciudad de verano. O ¿Sí? sea, de diciembre a marzo es como cualquier, cualquiera que vive en una ciudad turística. Como A nosotros, Pinamar, Villa obviamente, Gesell, es lo mismo para ustedes. y es el típico, seguro el de Mar del Plata le pasa lo mismo. De diciembre a ¿Sí? marzo no le gusta y no quiere salir de su casa. Y después durante el año, no, es hermosa. Va, por lo menos a nosotros siempre la disfrutamos mucho. De chicos tienen lagos, tienen montañas. eh, Porque también es funciona como una chica, ciudad satélite de Córdoba, ¿o no? ¿No funciona también como gente que vive en Villa Carlos Paz pero trabaja en Córdoba? muchísima gente, sí, muchísima. O sea, mucha gente que vive en Carlos Paz, labura en Córdoba. Y también en minoría, pero también al revés. Eh, sí tiene eso Carlos Paz que está bueno y que es lo lindo, que hoy Carlos Paz tiene 100.000 habitantes y es una ciudad Bien, súper baja y súper residencial, pero a su vez a media hora tenemos toda la capital de Córdoba. bien. Entonces, eso está bueno y siempre, por lo menos en nuestra vida, lo disfrutamos bastante. Sí, porque bueno, conversando con muchos cordobeses y también visitando Córdoba, te das cuenta que por la magnitud que tiene la ciudad de Córdoba, no tiene como un centro muy importante, ¿no? No es una ciudad vertical, la ciudad está bastante como lineal, ¿no? Y casi siempre vos hablar con un cordobés y ninguno vive en Córdoba, salvo en Nueva Claro. Córdoba, ¿no? Pero no es muy común. Y esa expansión de Villa Carlos Paz, ¿se sucedió a través de countries y barrios cerrados o la ciudad avanzó? Eh, o sea, Carlos Paz o sea, está a 30 kilómetros, 40 kilómetros de Córdoba. Carlos Paz tiene 113 años, si no me equivoco, o por ahí. Y hace ya un tiempo, varios años, que se empezaron a generar en la autopista que une Carlos Paz Córdoba varios countries. Entonces, Y claro, va bueno, creciendo no por clubes cerrados, sí, o no por sea, cada vez ciudad. la distancia entre Carlos Paz y Córdoba se achica muchísimo. Bien, Eh, ya hay bastantes urbanizaciones que fueron tomando mucha fuerza y hace ya un par de años que se amplió mucho, o se amplió un carril más la autopista Córdoba-Carlos Paz y entonces como que en 20 minutos estás de Córdoba a Carlos Paz. bien. Así que ¿Y en básicamente transporte? pasamos a ser más casi que un barrio de Córdoba. ¿Y los transportes puros funcionan bien o solamente para autopista auto? No, hay transporte público, o sea, sí, colectivo. Pero funciona. Y Bien. hay Porque, muchísimo, o sea, sí. porque también en Córdoba ciudad me dio esa sensación como no había tanto colectivo, ¿no? Como no había tanta, había más como auto. Sí, hay muchísimo, bueno, sí, hay muchísimo auto. Y Lo que es mucho cordobés la también parte, y mucho cordobés también me comentaba esta cosa de, bueno, de que no está tan unida la ciudad con el transporte público, ¿no? Como que hay muchas partes que no están unidas. la verdad, como a ese nivel no sé, desconozco, pero sí, sí, como el centro de Córdoba es medio un quilombo, porque al ser una ciudad colonial, eh, la ciudad que se fundó hace 400 y Bien. pico de años, tiene sus calles obviamente angostas y es un lío. Bueno, acá tenemos su página. Contanos algo de este proyecto y por qué este tipo de registro, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención. Nosotros en realidad cuando fundamos el estudio Sería, tuvimos el primer encargo. Es así, yo soy o sea, tengo dos hermanos, soy el tercero, el más chico. Mi hermano más Bien, grande es arquitecto, que es Gastón, este que te mencionaba. Mi hermano del medio es Tomás y es inmobiliario. Y mi viejo también es inmobiliario. Así bien, que antes de salir de la Facu, siempre hablamos y siempre tuvimos la idea de construir para vender. bien, Y bueno,
el primer trabajo que hicimos fue eh, familiar, sería. Hicimos la primera casa, que esa que vos estás viendo ahí es la que nosotros llamamos 3 tercios, Bien. y la primera que finalizó en el 2019 es la 1 tercio. Eh, que Qué bueno bueno, esto. están en una misma cuadra, las tres. Así que bueno, Bien. hicimos la primera, que después va a ver es la que estaba más a la derecha en esas tres gráficas. Después, bueno, seguimos con la segunda, se vendió la primera, hicimos Ah, la estas son segunda, 3 casas, son 3 proyectos la de, separados. sí, exactamente. Que si vas más Bien, abajo, después vas a tener las fotos. bien, Y bueno, hicimos las tres. Eh, que bueno, esas las construimos, las diseñamos todos nosotros y las vendimos también. bien, muy bien. Y hace un par de meses, siempre, bueno, fuera de lo que es arquitectura, es como que valoramos mucho toda la parte de diseño y de representación gráfica. Y hace un par de meses contacté a un chico de La Plata, que es Bien. arquitecto y también tiene ilustraciones muy características, que son esas tres. Y bueno, Ok, y armamos para que represente, le dimos fotos y para que represente de esa forma en color, el color original y a su vez una paleta que él propuso, que es esa que publicamos. perfecto. Ahí tenemos más imágenes. ¿Y por qué, y por qué la intención de generar una imagen? En lo que es la representación gráfica, Sí, sí, ¿por qué, decís, por en qué, esa por qué ilustración. sí, por qué buscaste una ilustración? ¿Cuál fue la que querías como Porque, o remarcar? sea, en realidad en esto es, o sea, esa ilustración, imagínate, la primera casa ya hacía creo que casi como 3 años que estaba terminada, ya Sí, teníamos fotos y todo, pero bueno, es en esto de remarcar un poco también y comunicar nuestro interés y nuestra fuerza, no solamente acá están. en remarcar la arquitectura, por así decirlo, sino también justamente como eh, valorar y representar y comunicar lo que valoramos como arquitectos, también lo que es la ilustración, que lo consideramos también arte. Entonces, es como Perfecto. acompañar un poco, forma todo parte de, de lo mismo. Bien. Esa que estás viendo ahí es la 1 tercio, esa es la Está primera casa que buena. hicimos. Está buena, la verdad quedó linda. O sea, los terrenos cada terreno tiene 300 metros, son bastante acotados. Eh, Bien. entonces, bueno, también un poco fue el estudio de qué tipo de casa hacer, con qué características, en el barrio que estaba, cuál era el techo de precio. Entonces, bueno, hicimos como todo ese análisis, y qué nos permitía esto, ¿no? En Villa Carlos Eh, Paz es es en un barrio que está entre Villa Carlos San Paz Nicolás. y Sí. Córdoba, que se llama Villa San Nicolás. Eh, y bueno, fue eso. Por eso también, o sea, el nombre de 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios es Bien. justamente porque son Ahí están tres ustedes terrenos tres, iguales. ¿no? Sí, tres terrenos iguales. Las tres casas tienen las mismas características, tipológicamente hablando, pero las tres Bien. son distintas. Entonces, ¿Y las pensaron directamente para vivienda permanente o como vivienda de vacaciones? y nosotros la pensamos como vivienda permanente, pero justo pasó de que el comprador de la uno, que después terminó comprando la 3 también, él era de Santa Fe, entonces cuando la compró a modo inversión, la primera temporada la puso en ¿La alquiler, alquiló? temporario, Bien. que nosotros no lo veíamos factible porque es un barrio que no es como turístico, por así decirlo, no es que está a 5 minutos del río ni nada de eso, Bien. pero bueno, él eligió ese camino. De la parte de la inmobiliaria le manejaron toda la parte de alquiler temporario y anduvo re bien. Así que tanto Bien. con la uno como con la 3 que son del mismo dueño, lo manejó de ese estilo. O sea, lo Bien. manejó como alquiler temporario. Bien. Y ya empezamos con las preguntas. ¿Crees que, bueno, en tu caso dijiste bueno, que cada parte de la familia tiene un rol? ¿Crees que Sí. que la construcción mobiliaria y estudio es como es fundamental para poder generar todo esto? ¿Que siendo estudio solo, no? ¿O Y te ha nosotros, solucionado más el trabajo? ¿Ser de la todo? parte de formar como que parte de la familia sea
del rubro Sí, sí, inmobiliario. que vos seas constructor, inmobiliario y proyecto. ¿Te facilita o te complica más el trabajo? ¿Cómo lo Y notás? nosotros empezamos con un estudio clásico, por así decirlo, que a su vez estaba acompañado, o sea, el estudio de arquitectura está arriba de la inmobiliaria, el mismo edificio. Eh, y empezamos así. Y con el transcurso del tiempo, principio del año pasado, ya encaramos el objetivo de dejar de trabajar para terceros, básicamente, y seguir trabajando para nuestros proyectos propios. Después de la 3 tercios, largamos nuestro primer edificio, sería que en Carlos Paz es chico, eh, Bien, pero ya estamos encarando eso, que en realidad ya está casi todo construido, estamos en los últimos 6 meses de obra, y la idea es seguir por ese camino, que personalmente a nuestro criterio eh, creemos que es un plus. ¿Por qué? Porque en este caso, o sea, tanto los cuatro de la familia, que somos los tres hermanos y mi viejo, como todo el resto que están en el estudio y en la oficina, hablamos el mismo idioma y entendemos y sabemos lo que es el rubro de la construcción y de la arquitectura. No es una máquina, no es una programación, las cosas no salen perfectas, eh, y hay idas y vueltas, bien. que cuando habla el mismo idioma, cuando surgen situaciones negativas, todos pechan para el mismo lado, y que muchas veces con un cliente que obviamente tiene otro rubro y muchas veces va a ser su primer casa y capaz la única, capaz no logra entender de que no depende solo del arquitecto que las cosas salgan bien. En la arquitectura participan muchísimos rubros y sobre todo en Argentina la mayoría de los rubros que Este es, participan no son especializados, entonces es este es. complejo. Claro, ese es. Tenés seis a la venta, Eh, tenés seis a la venta, así que sí, está yendo bastante bien Tucumán 275. sí, está lindo. La verdad que estamos contentos. Si vas a ver ¿Y más qué? abajo hay render, Bien, y avance de obra está en lo que sería como el Instagram de la desarrollista, que eso ya es la otra parte. De momento es el estudio de arquitectura plenamente. sí, ahora estoy Eh, en Vider, ah, Leaderbox, ahí, claro, esa es la desarrollista, que ahí sí vas a ver avance de obra y todo, los proyectos bien. pura y exclusivamente como propios, no de terceros. ¿Y qué, ahí ya tenemos. ¿Cómo nació esta idea del departamento a la venta? ¿Cómo lo gestionaste o cómo fuiste? Porque ahí vi que tenías cuatro o cinco, tenías tres o dos modelos de departamentos. ¿Eso cómo lo fuiste desarrollando? Mirando el Y barrio, con una encuesta? ¿Cómo lo hace? nosotros, o ¿Cómo sea, buscaste? cuando justo se vendió la última casa, la 3, eh, fue, la terminamos, nos cortó la pandemia en el medio, justo. Nosotros tuvimos la obra, la empezamos en febrero, tuvimos un mes y medio de obra y se paralizó. En ese tiempo que se paralizó, que no podíamos trabajar, ya teníamos en mente, se había vendido la uno, la 2 y ya teníamos en mente arrancar lo que era el primer proyecto como edificio en Carlos Paz. Eh, y bueno, mi viejo tiene muchos años de inmobiliaria acá en la ciudad, entonces básicamente fuimos viendo lugares que nos interesaba a nosotros construir, por lo que es la normativa principalmente que nos limitaba. En Carlos Paz tenés para construir edificios en algunos barrios, en los barrios más céntricos podés construir más alto y en los barrios más periféricos de baja altura. Y bueno, nuestro interés era construir, o sea, meternos en esta escala, pero sin hacer algo que se nos pueda ir de las manos, sino a un primer paso controlado. Entonces Bien, recurrimos a esta zona y bueno, viendo todo lo que era normativa y todo, llegamos a un cliente de mi viejo de toda la vida que tenía una casa vieja, así que básicamente, bueno, llegamos ahí en un acuerdo para poder generarlo ahí. Y después en cuanto a las tipologías, o sea, estas distintas tipos de tipologías, obviamente fue como mucho estudio en base a las medidas del terreno, lo que nos permitía la normativa, idas y vueltas, pero siempre como lo principal que teníamos en mente era
el hecho de, en Carlos Paz, o sea, el hecho de hacer como casas en un En edificio. altura. Bien. Claro, ¿por qué? Porque en Carlos Paz no estamos acostumbrados a vivir en un departamento, que capaz en Buenos Aires sí o en Córdoba sí. En Carlos Paz estamos acostumbrados a la casa. Entonces, nosotros lo que queríamos buscar era justamente cómo hacer de que en un edificio de departamentos vos puedas vivir como si fuese tu casa, tal cual con todas las características. Desde que Bien. entrar y no entras a un palier lleno de porcelanato y blindex, sino que vos entrás y el palier en realidad es una continuación de la vereda. Cuando llegas a la puerta de tu casa es como si entraras al patio de tu casa y abrís tu puerta. Eh, no sé, Bien. todos tienen patios o balcones grandes, no donde puedes poner una sillita, sino puedes hacer una mesa. Todos tienen su asador propio, además de Zoom. En el subsuelo, una de las cocheras, por ejemplo, la planteamos la resignamos como cochera y lo planteamos como un lavadero de autos, para que la gente, a mí me pasó que yo el año pasado vivía en un departamento y ando en bici, y cada vez que volvía a andar en bici no podía ni lavar la bici. Entonces como que todas esas cosas fue lo que fue generando esta tipología en el edificio, eh, y obviamente con un estudio también de mercado de decir eh, qué queremos hacer, qué se puede llegar a querer comprar y dónde encontrar el equilibrio en eso, ¿no? Bien, bien. Ahí te preguntan, ¿qué consejos le darías a los que queremos independizarnos en la profesión? ¿Cómo dar los primeros pasos? ¿Sabés la respuesta o no? Y es un poco difícil. Sí, te la La puso verdad difícil que, la pregunta. claro, eh, déjame pensar y de última después la retomamos Dale, a la respuesta porque es un al poco final. compleja. Bien. Una vez, bueno, perdón porque justo Sí. me acuerdo, una vez leí de un arquitecto de Buenos Aires que también decía en historias, ¿no? Subió y comentaba esto de primer paso, o sea, es como que tenés que ser muy inteligente en decir que todos tenemos algún conocido, hay algún allegado que se quiere hacer su casa, quiere hacer una remodelación, quiere hacer una modificación, y muchas veces el camino del independiente o nunca trabajó en un estudio o se abre el estudio, tira toda la mierda y arranca con esta ampliación, casa, qué sé yo, y la mayoría de las veces ahí te chocas con lo difícil que es el hacer todo uno, Mm, y por qué la experiencia lleva a hacer las cosas bien. Y bueno, y como este arquitecto lo que mencionaba es como que tu primer propuesta, llevala al estudio que vos tenés, llevásela a tu jefe y decirle, tengo este cliente que mm, quiero que lo hagamos, quiero tener mucha responsabilidad, obviamente te vas a tener que fijar en el tema plata, pero adquirir la responsabilidad con un acompañante. sí. Entonces, de esa forma, si vos tenés los años que tengas, pero tenés poca experiencia, acompañarte de un profesional que tenga experiencia, que te va a saber acompañar, que en las situaciones que pasen malas, o sea, todo lo que construyas es mucha plata, entonces es todo muy sensible. Entonces, cuando tenés el acompañamiento de alguien que sabe, después ya en la segunda propuesta, ya te abrís con mucha más Mm, confianza, te vas a equivocar, pero ya vas a tener más espalda y ni hablar que vas a tener algo para mostrar, ¿no? Que mm. también eso es lo Sí, igual difícil. creo que Hacer con también hay algo. renders un arquitecto, Sí. Igual hay algo también de personalidad y de ambición, ¿no? Porque no sé si lo tomas mal o no, pero también está la personalidad, ¿no? sí, De ser tu propio jefe, ¿no? Hay muchísima gente que la ambición o no la ambición no quiere trabajar para otros, entonces es yo. Y hay muchísima gente que está como cómoda o está bien trabajando para otros, ¿no? Entonces como que es claro, sí, depende. totalmente. Entonces también hay una cuestión de personalidad, ¿no? Bueno, yo soy solo, voy solo. Y hay gente que no puede, ¿no? Necesita como siempre estar abajo de alguien. Entonces también hay Sí, una cuestión de totalmente. personalidad ahí, ¿no? Que le tenés Sí, que como saber cómo sos. sí, más vale. Creo que sí, sí depende mucho de eso. Y después que si optás también el camino de trabajar de forma independiente, también saber y analizarte a qué tipo de estudio querés formar.
si querés ser un estudio individual, unipersonal, si querés ser un estudio grupal, saber que laburar en grupo no es fácil, es muy difícil. Sí, y también Eh, depende de qué ambición tengas, ¿no? Si querés hacer edificios, casas o baños, ¿no? Eso también te lo tenés que sí, plantear y estar contento con eso. Hay gente que digo, no, bueno, yo estoy feliz con una pequeña remodelación y ya con eso totalmente. me pago mis vacaciones y listo, ¿no? Y hay gente no que quiere todo, no sé. Eso Sí, depende sí, no, de... no hay algo que esté bien o mal, son, como vos Claro, decías, personalidades. sí. Bueno, y bancarte ser pobre, ¿no? Primero para ser Y independiente sí, tienes que ser pobre. y sí. Eh, te- Sí, es difícil el primer paso, sobre todo. Además, cuando vos sos independiente, no solamente sos arquitecto, sos administrador, sos community manager, sos sos chofer vendedor, de sos de chofer, todos. sos fletero, sos absolutamente todo. Entonces también como saber eso. De Sí. nada, Nacho. Sí, sí, yo tengo, bueno, varios que fui conociendo, entonces muchas veces me los encuentro, ¿no? O digo, y de golpe los veo que claramente no tienen un auto, tienen una chata, ¿no? Tipo una Sí, camioneta, y vos subís y está toda llena de cuatro ladrillos, ¿no? Y digo, bueno, este es un tipo, ¿no? Después el que viene con el gol, este es otro, ¿no? Después tenés el que tiene... Entonces ahí también te das cuenta del modo de trabajo y tu, ¿no? Cómo sos, ¿no? Cómo te representa todo en totalmente. realidad. Y mi hermano más grande es el que tiene chata y va para Y todos está todo lados. sucio. Y la constructora y está todo sucio. Y siempre se me ríe, pues me dice, vos estás todo limpito en el estudio. Y claro, Pisá la obra. vos sos el chetito que habla solamente, el que no hace nada, qué sé Claro, yo. yo no Eso, hago nada. Yo tengo el autito que toca la tierra y ya no le gusta para nada. claro. Ahí se ríe ese que comenta. Y él es... Ahí vamos. Perdón. Ahí pasó. Bueno, vamos a Sí, 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 ahí empezar. está. Te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10. Así que bueno, la primera Sí, es... la primera voy por orden del listado. Es Dale, como la quieras. de una obra de Fernando Higueras. Bien. A ver por qué. La- Elegí la casa estudio de él, Sí, está enterrada, Rascafiernos. el Sí, Rasca Infierno. En realidad en esta fue un poco, lo tengo presente de la facultad, eh, bien. y siempre me pareció muy interesante el concepto que tiene, esto como del rasca infierno y también un poco la rebeldía, que, o sea, el principal Ahí motivo por está. el que elige hacer una casa enterrada es porque la normativa no le permitía construir algo más o ampliar en la Sí, casa existente. Entonces, básicamente un poco eso es, que creo que nosotros en el estudio siempre tenemos mucho eh, esa, no sé si es rebeldía, pero esa crítica constante a la ordenanza, sobre todo, bien. bueno, acá en Carlos Paz, que es una ciudad con mucha fuerza, pero que todavía es medio chica, o es bastante chica, y creo que no tiene muy definido su identidad y Su su pla- largo plazo. Entonces siempre con la normativa surgen dudas que básicamente lo único que buscan, creo yo, la normativa es frenar el desarrollismo y no el impulsar un desarrollo inteligente, pensado y que sea un plus. Entonces como Bien. esa crítica de la normativa, con esa rebeldía de decir no puedo construir de acá para arriba, pero de acá para abajo voy a hacer lo que quiera, me parece súper interesante. Y después, bueno, ni hablar eh, cómo resuelve el estar enterrado Ahí y están. cómo termina siendo incluso un plus, porque a nivel térmico, sustentable, tiene una temperatura constante entre los 20 y 25 grados, o sea que es algo que es súper confortable y a su vez reduce el consumo de todo muchísimo. Bien, Entonces, ahí tenemos las imágenes. eh, que básicamente obviamente son todo luceras con lo que trabaja, pero bueno, me pareció súper interesante y siempre como que me quedé ahí picando en la cabeza esta obra.
Bien, ahí la tenemos. En realidad, ¿no? Tiene una luminosidad increíble y es una casa enterrada, ¿no? Ahí tenemos la Sí, planta, el aventanamiento es este, ¿no? Ahí tenemos las cuatro sí, claraboyas y esto es toda la casa. Y entonces decís, bueno, también qué genialidad cómo con tan poca luz que está ahí, ¿no? Podemos generar un espacio así, ¿no? Que no parece ni por casualidad que esto está enterrado, ¿no? Puede estar no, directamente totalmente. en un quinto A. Sí, 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 totalmente. Eso Eh, me parece como Ese trabajo es súper maravilloso. interesante. Bien. Sí. Vamos al siguiente, a ver. La siguiente elegí la de obra literaria y el libro que elegí es Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos de Juan y Palasma. ¿Por qué? Me lo prestó Gaby, que era el tercer socio del estudio. Sí. Me lo recomendó él. Y bueno, cuando lo empecé a leer, básicamente lo que trata, resumidamente, es cómo en la arquitectura en su presente, es un libro que tiene casi 30 años, pero la Mm, arquitectura en su presente está totalmente valorada por los ojos y por la visual, y toda la arquitectura necesita como ahí lo responder justamente a tenemos. la visual y no a el tacto, que lo que menciona él es que el tacto es lo que nos conecta y es nuestro sentido más valioso, y es lo que realmente nos permite conocer la realidad, Ahí está. donde lo transfiere a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro del mismo tacto. Entonces, bueno, como hace esa crítica y como menciona arquitectura de 100 años atrás, cómo trabajaba mucho más justamente el tacto y las sensaciones que las visuales. Hoy obviamente por una Bien. cuestión, me imagino yo, y siempre también lo hablamos de marketing, todo entra por los ojos, todo es instagramiable, todo es para la foto, entonces obviamente es difícil, pero bueno, creemos que también en eso como del tipo de arquitectura que planteabas vos cuando me preguntabas, o sea, por qué momento, es justamente eso, no tenemos un solo sentido y no todo es solamente lo visual, sino que al contrario, Bien. la arquitectura y los momentos entran más por otros sentidos que por lo visual. ¿Y crees que Para en generar. este, crees que, bueno, en realidad mi primera pregunta, cuando te pregunté por qué buscaste la imagen o los dibujos de las tres casas, yo quería ir por ahí. ¿Y crees que realmente en ese texto de Suhani plasma con esta cuestión de, bueno, la arquitectura es solamente visual, es un elemento visual y no tanto táctil y tan reconocido como antes? ¿Crees que finalmente logró ese pensamiento? ¿Es eso hoy en día Eh, la arquitectura? Es una foto de Instagram? no creo que sea pura y exclusivamente eso. Sí es una crítica, Sí, claro, es una crítica, pero obvio, me sí. parece que sigue existiendo arquitectura que realmente comunica cosas que no podés capaz de escribir con palabras incluso. Eh, hace poco estuve en el, ¿cómo es? El CES Pompeya de Lino Boardi, Qué bueno, sí. de Sao Paulo, y cuando entras ahí, que obviamente todos lo conocemos por foto, pero cuando estás en ese espacio es algo como muy fuerte lo que te comunica, eh, que justamente creo que está ahí, no es solo visual, obviamente visualmente es increíble, pero lo que trata, Para que no ahí lo te das cuenta, conocen, ¿no? Este aparatejo. sí, Está incluso, o buenísimo. sea, también cuando estás en el lugar y te das cuenta que no solo conocerlo por foto, sabes el contexto en el que está inmerso y el porqué de que se generó eso, y no es que solamente estás haciendo una obra, una arquitectura de Pinterest, sino que estás viendo y viviendo una obra realmente pensada y analizada en la sociedad en que está inmersa, ¿no? Bien, ahí lo Y tenemos. así como este edificio tiene, creo que 50, 60 años, no sé cuánto tiene,
También hay otros edificios contemporáneos que Del comunican la... 77 es, mira, el año que nací yo. Ah, eh, entonces, bueno, creo que sigue existiendo la arquitectura con este criterio, nada más que, bueno, obviamente a la hora de diseñar y trabajar es donde más se necesita trabajar y pensar y diseñar y meterle cabeza y, Bien, y concepto y darle vuelta y enroscarte y no ir a la primera idea, pero bueno, creo que sigue existiendo y muchísimo. bien. ¿Y por qué se te vino a la mente recién este? Porque cuando estuvimos ahí fue muy emocionante. ¿Por? Es esto que creo que no lo puedo poner en palabras. Bien, Fuera de, está. como arquitecto, haberlo estudiado, el estar ahí, incluso en un día en donde había mucha gente local viviendo y haciendo las actividades para lo que está planteado este centro, Sí, eh, o sea, creo que justamente el laburo de Lina en este proyecto especial es increíble. bien. ¿Y fuiste al teatro? ¿Al teatro de la calle? Eh, Teatro de la calle, ¿cuál? El teatro de ella. El otro, que es como una calle interior. Ahora te digo el nombre, que no se fue. ¿El que está ahí adentro? Sí, el teatro oficina ese, sí. Ah, no, estaba cerrado. No sé por Ah, qué. ok. Lo abren solamente Este. cuando hay El teatro exposiciones. oficina, ¿no? Este. Claro, no. No, no fui a Bien. ese. Está buenísimo. Ah, debe estar bueno ir a un espectáculo ahí, ¿no? Tipo, ir a ver Claro, una obra de teatro o algo ahí. sí, Que sí, es sin es duda. una calle como al aire libre, ¿no? Ahí está. Ah, sí, sí, yo Y sé cuál. antes lo mencionaste a Campodónico, a Nicolás. ¿Por qué? ¿Qué te gustó de él? Y ¿O qué en te su interesó de momento, él? esto fue hace, o sea, 4 años, cuando justamente surgió de esta pregunta de cómo nos llamamos y quiénes somos en nuestro perfil profesional. Bueno, él tiene la capilla que está Sí. en Córdoba y no sé por qué surgió, en su momento la verdad no me acuerdo de dónde, Esta es la capilla, pero ¿no? Que es siempre, hermosa. sí, Es lo mejor siempre de la década. no, nos interesa mucho, o sea, el laburo del ladrillo, o sea, siendo cordobeses, nos gusta mucho y lo bancamos. Entonces, viendo, o sea, primero la técnica y cómo transformar un material eh, súper simple en cosas increíbles, en forma increíbles y Sí. en no lo obvio es algo que nos interesa mucho. Y después el concepto que tiene esa obra por detrás también nos chocó un montón. Desde cómo se genera la sombra, o sea, es una capilla sin cruz, pero en realidad es una cruz que se termina dibujando en la pared curva. Sí, que tiene Eh, eso tiene, ahí está, ¿no? Estas dos líneas. y cómo incluso significa esto del camino de Cristo a generar esta cruz, que no es que la cruz estuvo al principio, sino después de todo cuando termina siendo lo de la crucifixión. Entonces, cómo todo eso representado en la arquitectura, creo que es un laburazo que de nuevo, cuando seguramente tuvo este encargo, hay dos caminos, y es ir por el camino creo que fácil y obvio de hacer una capilla típica o ir por el camino más difícil y más pensado y con más horas de trabajo, pero que termina generando estos Ahí resultados está, ¿no? Esta es como la imagen casi, ¿no? Ahí está como el la movimiento secuencia. del sol, la secuencia del sol va generando la cruz, ¿no? Ahí está. Entonces esto es lo que creo de justamente cómo este espacio eh, pasa muy por encima de lo visual para realmente creo que tocar todos los sentidos de uno. Bien. ¿Y entraste? ¿Estuviste ahí? ¿Pudiste ir a No, visitarla? no, vos sabés que hace un mes más o menos buscamos para ir y nos contestaron, creo que le hablamos, no sé si Nicolás o a quién le habíamos A hablado, la hermana, pero tenés que hablar con la hermana. bueno, y nos había dicho que había abierto, abren muy pocas veces, y Mm. habían abierto la semana pasada de que nosotros habíamos hablado. Y dijimos, no, Ah, bueno, pero ya vamos a ir. bien. Nosotros cuando la llamamos nos dijo
esa semana estaban como fumigando y que no podíamos ir. Oh. No sé si, no sé si creerlo o no. Si porque fumigás no Igual hay podés ir, pero visitas, bueno. ¿Eh? Sí, hay visitas. hay visitas, así que Sí, bueno, sí. eso, puede ser como puede ser que no, pero bueno. Pero no sé si el tema si la fumigación fue una excusa real o me la inventó. Si fumigás en el campo, ¿no podés estar en el campo? La verdad no tengo idea, calculo que no, cuando te hacen fumigar tu casa o te tenés que ir, bueno, no, tampoco tengo conocimiento del campo, así que... Claro, tampoco sé si está sembrado a los 2 metros de la capilla. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Ahí está la capilla. La siguiente era la de... Yo elegí una película argentina Bien. y elegí Nueve Reinas. Eh, ¿Por qué? ¿Por Porque no qué? sé, siempre que pienso una película argentina me surge esta. Y es como que no sé por qué no soy un cinéfilo de estudio de cine, pero fue una película que me divirtió mucho y me parece como súper argentina. Entonces cuando hablas de película argentina es como es el resumen de la Ahí Argentina está. misma. Sí, Los actores, las situaciones, todo me pareció muy bueno. bien, ahí está. Vamos a otra pregunta, a ver. Y la otra que elegí era la de una fábrica estadounidense A ver, ¿qué ocurre? y ¿Qué pensaste? elegí la sede Johnson Wax o Ah, Johnson sí. Right. de Frank Lloyd Wright. Bien. Eh, Cuando, bueno, también ¿La la tengo conociste personalmente? no, no, pero también la tengo en la memoria de la Facu y como cuando uno habla de fábrica, es como que me Para que parece no lo conocen, esta es, ¿no? por fuera Es herm- es súper fuerte, pero creo que especialmente lo más importante es el interior. Eh, y bueno, o sea, la historia es, Johnson buscaba hacer la sede de la empresa nueva en un alejado de la capital, era medio como en los suburbios que le llaman, y cuando contratan a Wright, él no quería hacer, estaba negado a hacerlo porque la ubicación no le gustaba y bueno, no era un poco lo que buscaba, ¿Viste? pero bueno, entre un par de insistieron un poco y terminó cediendo. Y bueno, cuando empieza a hacer el proyecto, lo que él busca hacer es justamente algo súper introvertido porque cree que el contexto no tiene nada que brindarle a la fábrica, pero bueno, sigue como respetando un poco de cómo tenía que trabajar la gente dentro de la fábrica De la fábrica. y cómo resuelve esto a través de una estructura bueno, que es una artesanía y un diseño increíble, que incluso Ahí está, mira. cuando él propone eso, desde la parte, no sé, lo que sería acá la municipalidad, le dicen que para como aprobar esa estructura, eh, él tenía que hacer una prueba de cargas, como que lo que dice la ordenanza es que tendría que soportar 6 toneladas, pero como era algo muy distinto, iba a tener que soportar 12, y cuando hacen la prueba de carga llega a soportar 60 toneladas y recién ahí se rompe. Entonces, Ah, como esta debe ser esta, ahí está, estructura, mira. esa misma es. O sea, como esa Ahí está, ves estructura permite, las bolsas de cemento deben ser, ¿no? Ahí están. sí, claro, ahí está la prueba. Y cómo, o sea, cómo resuelve con la estructura todo, pues resuelve obviamente la parte estructural, resuelve la parte funcional de grandes luces, de mucha iluminación que justamente necesitaba el interior de la empresa, y también resuelve todo lo que es instalaciones por dentro de esa columna. Ahí está, mira. Mira cómo le van cargando cosas. Ahí le cargaron más material Claro. y ahí están poniendo como una pesa o algo ahí arriba. Eh, entonces nada, me pareció como, o sea, en esto que siempre por lo menos en la Facu como nos hablaban de, o sea, que los elementos que generan la arquitectura sean los estructurales para que no tengan negociación, sería, vos podés sacar un postigón, pero no vas a sacar nunca una columna, no vas a sacar nunca Exactamente.
una pared. Entonces justamente como esto y esta pieza resuelve absolutamente todo, desde todos los puntos que puedas atacar, ¿no? Ahí tenemos Y todo el también, conjunto. Ahí tenemos incluso ahí están los volúmenes, las ¿no? Ahí luces, se ven sí. las luceras. Incluso también a nivel como concepto de fábrica, él dice como en esa época se hacían todos los rascacielos y, y la imagen de la fábrica era de el empresario entrando por la gran puerta y como él Sí, quería que la imagen de Johnson sea del edificio entero, no sea de una puerta, sería. Entonces por eso claro. es bajo y no tiene una jerarquía de un punto en altura, sino como que todo el edificio en sí es lo jerárquico. Sí, tiene la torre final, ¿no? Que tampoco es tan alta porque, bueno, pasa que cada nivel son dos niveles, ¿no? Pero Se construyó, igual ese se construyó en una segunda etapa. sí, Al ahí principio lo era todo tenemos. el basamento, sería. Pero bueno, sí, después necesitaban más espacio, por eso es que tiene esa Y esta es torre. la torre, ¿no? Que también está buenísima la torre. Sí, sí, sí. Y mira lo que son Eh, el mobiliario, ¿no? Cuando se pensaba todo. Mira qué lindo el sí, mobiliario. sí, increíble. Y como que a nosotros nos pasa de que hoy agarrás y haces, no sé, tal cosa estructural y vos decís, no sé si la puedo hacer, o es un desafío. Y cuando ves esto que tenés, no sé, 60 años atrás, 70 años atrás, o no sé cuánto, es del 30 y pico, si no me equivoco, o sea, Ahora la 90 buscamos. años atrás, eh, cómo resuelven todo esto y vos decís, mira, si hoy no podés hacer el doble de cosas, siguen A ver acá. siendo cosas modernas. Vamos a Wikipedia, a ver. Que nunca falla. Construido 1936-1939. 3 años tardó. Es una locura. Sí, la verdad que sí. Y la torre de investigación de Jason Watt fue construida del 44 al 50. Ah, claro, mira. 10 años después hicieron la torre. Bien. ¿Y dónde está? En Racine, en Wisconsin. Vamos a la próxima pregunta, a ver. La próxima pregunta era, elegí una casa en las sierras Bien. y fui a un estudio de acá de Altagracia que se llama STC Arquitectos y la obra que elegí se llama Refugio en la Paisanita. Refugio. ¿Por qué? ¿Por qué la elegí? Primero cuando, bueno, o sea, con el título Sierras, me sonó mucho obviamente a todos los trabajos acá, cerca de donde vivimos. Eh, y después cuando elegí esto, o sea, también la sierra siempre lo relaciono mucho a esto, a refugio. Y el concepto que tiene esta casa, esta vivienda mínima, Está eh, buenísima me esta parece vez. como súper interesante. Eh, Algo que siempre hablamos mucho en el estudio es el tema de que, bueno, hoy los créditos Procrear y cómo generar la vivienda mínima eh, y que hoy el monto que te da el crédito no sirve para hacer una vivienda mínima tradicional y creemos que para justamente para resolver es donde debería entrar siempre criterios y conceptos como el de esta casa en donde podés buscar reusar, reutilizar y repensar las tipologías para que obviamente con presupuestos acotados como el que se usó en esta obra, en donde se reutilizó casi todo, eh, poder llegar a la vivienda propia, ¿no? Mínima. Sí, es muy Entonces, bueno, buena. me, me, me parece muy fuerte el concepto y muy valorable justamente el laburo del estudio para, para buscar generar esto, ¿no? De nuevo, no es lo más fácil, porque vos cuando partís de un laburo de cero decís, che, bueno, voy a hacer columnas con tanto o voy a usar tal IPN, y cuando vos en realidad tenés que adaptar un proyecto a lo que tenés, que en este caso eran hierros tirados, obviamente se configura todo y todo cambia y es más complejo. Entonces eso me Bien. pareció como muy...
Está bien. Sí, y además que también todo puede ser, como decís vos, ¿no? Reutilizado, ¿no? Todas estas chapas, todos los materiales pueden ser transformados o reemplazados fácilmente. Y Sí, está bueno con el tema de lo que decís del presupuesto, ¿no? Que hoy en día es lo que más importa. y sí. En su momento hablaba Y bueno, y la tipología es muy simple también, ¿no? Otra cosa que también es muy valorable, ¿no? Un cuarto, el baño, la cocina y el estar. sí, totalmente. Y si Obviamente, querés agrandar, pues agrandar otro cuarto acá, ¿no? claro, ahí va la necesidad del cliente, seguro, pero es eso. El concepto de la casa te permite hacer una casa de 40 metros o hacerla de 140. Bien. Y bueno, si querés ir agrandando también, ¿no? Pues funciona tipología tren, tipología vagón, ¿no? Sí, Puedes ir sumando los módulos como vos más desees. sí. Ahí está. ¿Todos usar estructura metálica o sos siempre de hormigón? Y un 90% hormigón y un 10% Bien, estructura metálica. Ahora estamos por entregar un proyecto de lo que son unas cabañas que tiene una bien. estructura mixta. En realidad es lo que es una platea de hormigón y arriba todo seco, todo metálico, que bueno, no era capaz nuestro lugar, con nuestra comodidad, pero la verdad creo que quedó muy bueno. Eh, ¿Y así por que qué? me gustó. Eh, ¿Qué es más, una influencia de la academia o del cliente? De que siempre tiene que ser de hormigón o de ladrillo la casa. Y por un lado, siempre lo que nosotros creemos en este análisis del contexto en el que estamos es que en esto, como yo te decía antes, el que vive en Carlos Pata, acostumbrado a casa, yo creo que el que Bien. vive en Argentina, la gran mayoría está acostumbrado a tocar la pared y que sea de De material, ladrillo. ladrillo, hormigón, lo que sea, pero de Material tocar húmedo. sí, De agua. y de tener esa construcción tradicional. eh, y después, por otro lado, un poco nuestro pensamiento es los materiales que tenemos en la zona son, son de construcción tradicional, por algo es que se usa eso, Igual o por algo Córdoba es es lo más común. tenés un polo metalúrgico bueno, así que también hay hierro barato. Wow, Sí, cercano. sí, pero sí, en cuanto a disponibilidad sí, pero también hay una realidad. Hoy, hace un año y medio, comprar hierro era una tarea de locos para la obra, ¿no? Para hormigón armado. Hace un mes y medio para comprar los perfiles IPN pasaron directamente a valer el doble. Eh, Ah, sí. Bueno, pasa que entonces, también tenemos unas realidades muy complicadas nosotros. sí, sí, más vale. Entonces, como poder recurrir al metal, sí, obviamente, permite muchas cosas, pero cuando te pones a analizar en cuanto a costos, en cuanto a contexto, en cuanto al producto final de lo que quiere el cliente, eh, y también a la mano de obra que tenemos, como que la construcción tradicional sigue siendo creo que el Eh, resultado mayor. Nosotros Mejor resultado. lo que solemos utilizar en cuestión metálica es por una cuestión de abrir mayores vanos, tener columnas filares, pero la gran mayoría de la estructura sigue siendo vía tradicional. Bien. Eh, tu papá es inmobiliario, no es constructor, ¿no? No, él es inmobiliario, sí. No, bueno, pues te iba a preguntar justamente, porque bueno, si hubiese sido constructor, te hubiese mirado como diciendo, hijo, ¿por qué, no? Con todas las complicaciones que tiene la construcción durante todas las décadas. Eh, a veces lo pensás, ¿por qué me metí en construcción en un país tan complicado para la construcción? En la parte de poner la plata, ¿no? La verdad que no, no sé por qué surgió, pero qué sé yo, mi viejo, mi viejo, bueno, fue inmobiliario desde chico, pero como que siempre le gustó mucho la parte de la arquitectura. Y la eh, venta.
Pasa que Sí, la pasa venta que también, vender es más lindo que construir. sí, Vender es bueno, más eso simpático, es más siempre, lindo. sí, sí, siempre cuando hablábamos con mi hermano de, nosotros tardamos un año en hacer cierta cantidad de plata y él capaz en una semana hace la misma plata, y vos decís, Porque la vende, claro, vende. y sí, pero Es bueno, vendedor. cada uno tiene su rubro y es como que en el camino que elegimos es más por una pasión y por lo que lo disfrutamos hacer que por el resultado en sí. Entonces, como que no, nunca Bien. llegamos a cuestionarnos el por qué. ¿Estudiaron en la Católica o en la Nacional? ¿O en la En, en la Pascal? nacional. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste la Nacional y no las otras dos? O Eh, los otros más. y en realidad, entre las que hoy, viendo para atrás, como que tendría la elección, iría o en la nacional o en la católica. La católica creo que también tiene, o sea, a nivel profesores son los mismos que la nacional. Eh, lo que tiene que estar zarpado es que obviamente son cursos muy reducidos y tienen otro y vuelta con el profesor y las prácticas que pueden realizar adentro están muy buenas e incluso algo que también por lo que tengo amigos que fueron y que charlamos, no solo hacen hincapié en ser arquitecto, sino también en que vas a ser administrador de tu estudio, en que sos, o sea, vas a tener relaciones con gente que va a Sí, tener mucha guita porque se quiere no es hacer la casa, no es la figura rockstar, ¿no? claro, y que vos vas a relacionarte con el que tiene mucha guita porque se hace un caserón y a los 15 minutos te vas a cruzar con el albañil que vive con lo justo. Entonces, eso creo que es justamente del lado de la nacional como algo que le falta, ¿no? Ah, De bien, enseñarnos a justamente a relacionarnos con todos los estratos y también bien. un Sí, poco la a ser Nacional todavía tiene esta empresarios. cuestión del arquitecto estrella, ¿no? Sí, o sea, particularmente de Córdoba, bueno, muy buena, pero sí es mucho del arquitecto como concursero, por así decirlo. Sí, Son muy buenos para hacer concursos, paneles. bien. Pero bueno, en su momento la opción básicamente también era, por una cuestión económica, es bastante Esa es cara la accesible. católica, sí. Y por otro lado, también lo que sí tiene muy bueno, creo yo, la nacional es, bueno, lo que es profesionales siguen siendo lo mismo, porque a nivel docente, el tener el título de ser docente de la Universidad Nacional de Córdoba tiene mucho peso. Bien. Entonces, los titulares los profesores que hay son muy buenos. Obviamente cuando vas en los teóricos mucho te tenías que sentar en el piso, si no te mueves no te llegan las cosas, no saben tu nombre, pero es la vida también. Entonces Sí, creo que es una práctica importante para pasar de la secundaria, en donde tenés nombre y apellido, a la vida, que nadie te va a conocer si vos no te mueves. Entonces también no solo te enseña a ser arquitecto, sino también a vivir en sociedad y ser persona, ¿no? bien. Vamos a la siguiente y última pregunta. Bueno, a ver cuál elijo. Eh, Voy a elegir una también de un arquitecto cordobés. Era una obra en Argentina. Bien, Se llama Casa Las Marías, sí, ¿de quién es? de Santiago Viale y Daniela Beviglia. Ah, sí, pero no sé cuál es. Pero sí, Santiago Viale lo conozco. ¿Por qué elegiste a Santiago Viale primero? Por un poco de todo esto que veníamos hablando de los materiales, o preguntaba Bien. si por qué construcción seca o húmeda, él creo que Ah, esta casa está buenísima. Era del agujero, ¿no? Sí, sí, ahí está. o sea, él primero, o sea, sabe muy bien dónde está parado y las limitantes que tiene, por así decirlo, en cuanto a materiales, en cuanto a mano de obra, y genera con eso cosas como increíbles. Y a su vez llega a un detalle constructivo uno en uno
perfecto. Sí, es muy buena esta casa. Terminaciones, de detalles, incluso de reutilización y el repensar el uso de materiales, como te decía, el ladrillo común, cómo generar mil cosas con eso. Llevarlo Eh, al extremo y a su también, vez, ¿no? sí, y a su vez constructivamente, o sea, eh, también hace poco escuché una charla de él en donde te dice, o sea, tiene veintipico de años de arquitecto de experiencia y ves cómo el cortagota de esa losa lo perfeccionó en todas sus obras y todo tiene un porqué y todo está pensado. Eh, Bien, Incluso también para que no solamente hacer una arquitectura linda, por así decirlo, sino también para que sea funcional y duradera en el tiempo. Y está pensado hasta que en esa casa, abajo de todos esos árboles, hay raíces. Entonces, ¿cómo no intervenir y destruir las raíces de eso? Así que nada, por eso lo elegí. bien. Ahí tenemos un dibujo de él. Sí, bueno, ahí están los árboles, ¿no? Estos que vos... Porque en realidad la casa está como, está rodeada, ¿no? Tiene como este centro todo agujereado por... Ahí tenemos grande, ¿no? El Ahí está. lote, o sea, está lleno de árboles y al principio cuando fue a hacer, por lo menos que se veía en el trabajo en el terreno, Ahí está. o sea, el proyecto partió de justamente marcar los espacios libres. Sí, que debe ser esto, ¿no? Ahí están todas estas Sí, entradas. Igual es una casa exactamente. enorme, ¿no? También. Sí, sí, sí. Eh, Caserón. Es gigante. Ahí está. Bueno, ¿y qué harás mañana, mañana sábado? Ah, ¿qué haces los sábados en Carlos Paz? Ando en bici y Bien. nada, descanso. ¿Sos de bici? Sí. Bien. A mí me encanta este agujero que tiene acá. Ese es buenísimo. Y también eso un poco como lo que plantea es como está, o sea, la casa está bajo los árboles, eh, las visuales a nivel casa y Ahí peatón está. son los troncos, cómo poder disfrutar justamente de la copa de los árboles y esa es la resolución de las luceras, que fuera del ingreso de luz, que obviamente no tiene un gran ingreso de luz por los árboles, pero sí es una ventana hacia las copas. Ahí está. Sí, eso me parece muy, me parece muy bueno. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, mañana descansás. Sí, sí, sí. Por Bien. suerte. Bueno, terminamos. Bueno, Adrián. Si alguien te quiere hacer si alguien te quiere hacer una pregunta acá abajo en el momento, eh, a ver si alguien preguntó, puede preguntarte algo. Y bueno, ¿el próximo proyecto qué va a ser? Qué van a hacer? Como, ¿qué son las cabañas y qué más? Estamos proyectando como desarrollista el segundo edificio sería. Ah, bien. ¿En Villa Carlos Porque Paz? sí, sí, también. ¿Cuántos También niveles? es. Y es la misma zona en cuanto a ordenanza, así que tiene subsuelo de cocheras, planta baja y primer piso de unidades y Zoom en el segundo piso, o sea, amenity en el Ah, segundo son piso. bajitos. Sí, son bajos, son bajos. Ok. ¿Y para cuándo para cuándo el edificio de 5 pisos? Y esperemos que sea el próximo paso, es a lo que apuntamos, pero bueno, Dos, ya se tres, va a dar, cinco, siete. ya se va a dar. Hasta Nueva Córdoba, hasta los 15 pisos de Nueva Córdoba. Capaz que sí. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento, tanto en Córdoba como Gracias a vos, acá. Adrián. De nada, hasta la Un próxima. gusto. Un gusto. Chau, Chao. chau. Gracias Hasta a la todos. próxima. Gracias, chau.